Lo que vamos a hablar hoy es sobre trauma y FAST extendido. Sabemos que últimamente lo que es la ecografía o la ultrasonografía está un poco como reemplazando lo que es el estetoscopio. ¿Se ve la flecha ahí si no pongo el...? Sí, se ve. Ah, bueno, dejo la Sí, flecha. se ve perfecto. Bueno, está reemplazando lo que es la parte de lo que es el estetoscopio, el electrocardiograma, y forma parte también de lo que es la atención inicial de todo paciente politraumatizado, sea grave o no grave, ¿sí? Es lo primero que hacemos y está dentro de lo que es el ABCDE. Entonces, dentro de lo que es el examen primario y los auxiliares de la revisión primaria, tenemos el monitoreo electrocardiográfico, saturación de pulso y gasometría arterial. También, bueno, si es necesario, la utilización de catéteres nasogástricos y vesicales, placas de tórax, de columna cervical, de pelvis frente, y la ecografía, que un poco en estos últimos años vino a reemplazar al lavado peritoneal diagnóstico. Entonces, como venimos viendo desde ahora, la ecografía reemplaza todos estos exámenes complementarios al inicio de la atención del paciente traumatizado. Por lo tanto, el paciente no debería salir de lo que es el área de shock room, un área crítica, sin todo esto, ¿sí? Sin yo por lo menos haber hecho un paneo general ultrasonográfico o un FAST extendido. ¿Cuáles serían entonces las indicaciones de hacer una ecografía en el trauma? Como dice la palabra, FAST, que disminuyó un 74% el lavado peritoneal diagnóstico, y un 58% la utilización de la tomografía computada, ya sea de tórax, con o sin contraste, y la tomografía también de abdomen, con o sin contraste. Y las patologías, básicamente, que yo voy a descartar mediante la utilización de la ultrasonografía, son el taponamiento cardíaco, el hemotórax y el neumotórax, que como todos sabemos, desde la ATLS, son patologías que ponen en riesgo la vida del paciente, ¿no? Y que es lo que uno primero tiene que descartar. Entonces, no solamente hablamos de FAST, lo que es abdomen y pelvis, sino que ahora también lo extendemos al tórax, viendo los fondos de saco pleurales y los vértices pulmonares para descartar neumotórax, que bueno, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es la técnica para la realización de la ecografía o FAST extendido? Tenemos objetivos básicos, que son, por ejemplo, la investigación de la sangre en el pericardio y las 3 zonas dependientes del abdomen, que son el espacio de Morrison, que se encuentra entre el lóbulo hepático derecho y el polo superior del riñón derecho, el receso espleno-renal, en donde lo vamos a encontrar entre el vaso y el polo superior del riñón izquierdo, y la pelvis, en donde vamos a ir en búsqueda más que nada del espacio de Douglas en la mujer y el recto vesical cuando hablamos de un hombre. Entonces, hacemos una interpretación de todos estos resultados en tiempo real y al lado de la cama del paciente, ¿no? Que es lo más importante, y más aún si es un paciente que se encuentra inestable hemodinámicamente. Entonces, paciente con sospecha de trauma tóraco-abdominal, lo vamos a colocar en decúbito supino durante la fase de evaluación primaria, es decir, que se hace todo en forma conjunta, ¿no? Como dije al principio, mientras el emergentólogo o el intensivista va haciendo todo lo que es el ABCD, nosotros como ecografistas o como mismos emergentólogos o intensivistas que tenemos que saber realizar un FAST extendido, podemos ir mezclando un poco toda esta evaluación primaria con la ecografía, ¿sí? Y lo ideal sería hacerlo dentro de los primeros 10 a 15 minutos de la llegada del paciente. Pero ¿qué pasa? Hay operadores que pertenecen al equipo de trauma con apropiado entrenamiento en este método de ecografía focalizada, ¿no? Y por eso estamos dando esta clase en este curso. Entonces, ¿quiénes deberían hacer el FAST extendido en un paciente con un politrauma grave? Ustedes. ¿Cuáles serían entonces, la técnica para realización de la ecografía del FAST extendido? Bueno, además de hacer, como venimos diciendo, todo el ABCDE del paciente, el ecógrafo debería ser un ecógrafo portátil, que esté disponible y en forma permanente en el área de recepción y reanimación del paciente. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, en el servicio de emergencias tenemos nuestro ecógrafo propio. Debería tener varios transductores, desde transductores convexos, planares, hasta sectoriales,
en este último caso para ver o visualizar en una forma más precisa todo lo que es pericardio y pleura, que son estructuras un poco más superficiales, y lamentablemente se encuentran dentro de lo que es la cavidad torácica, en donde tenemos uno de los grandes enemigos de la ultrasonografía, como es el hueso, con las costillas, y el aire por los pulmones. Eso ya lo vieron en las clases anteriores. Bueno, repasando un poco las áreas que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar un FAST extendido, mínimo son 4 vistas. Primero vamos a empezar con una vista subcostal o subsifoidea, que sería la primera vista que nosotros tenemos que realizar. El objetivo en esta vista es observar el pericardio, ver el corazón con sus 4 cámaras cardíacas. Más que nada, como dije anteriormente, porque el objetivo en este caso es descartar que no haya derrame pericárdico o que no haya un taponamiento cardíaco que esté poniendo en riesgo la vida del paciente. Una vez descartado esto, ya me voy a los otros espacios, como hablamos antes, el espacio patorrenal o de Morrison, el espleno renal, y la pelvis con el recto vesical o retrouterino. Y siempre acuérdense de la extensión hacia las bases pleurales, desde el espacio de Morrison y el espleno renal, ascender un poco con el transductor, que estamos en una vista coronal, y ver los fondos de sacos pleurales derechos e izquierdos respectivamente, para descartar que no haya derrame pleural o hemotórax, y de ahí irnos a los vértices pulmonares, que también lo podemos hacer con transductor convexo o planar, que sería lo ideal, para descartar neumotórax, que después vamos a ver más imágenes. Bueno, repasando un poco más de lo mismo, teníamos entonces el área pericárdica, que lo importante es ver si hay o no presencia de sangre entre las 2 hojas pericárdicas, utilizado como estándar para setear la ganancia. En este caso el transductor lo vamos a posicionar en una zona subsifoidea, orientado en forma sagital, hacia el hombro izquierdo del paciente, ¿sí? Tratando, como digo yo, como si nos quisiéramos introducir dentro de la cavidad torácica, por debajo del apéndice sifoide. Ahí vamos a encontrar las 4 cámaras cardíacas, vamos a ver cómo se contrae ese corazón, si se contrae de una manera enérgica o no, y descartar si tiene derrame pericárdico y si tiene signos de taponamiento hemodinámico, por ejemplo, y requiera de una pericardiocentesis. Después, el cuadrante superior derecho, donde vamos a colocar el transductor en un plano coronal, entre la 11ª y 12º espacio intercostal, línea axilar media. Esto también depende de la contextura del paciente, puede ser que sea un poco más hacia abajo, yéndonos hacia la línea axilar posterior. Eso ya después ustedes lo van a ir viendo cuando vayan practicando. Después el cuadrante superior izquierdo, donde nos ubicamos ya un poco más arriba y hacia abajo, más como tocando la camilla del paciente. Recuerden que el riñón izquierdo está más alto. La vamos a buscar entre el 9º y 10º espacio intercostal, línea axilar ya posterior, ¿sí? Es el transductor, ustedes van a ver que va bien pegado a la camilla del paciente, está bien posterior. Y por último la pelvis, que vamos a ubicar esta ventana a 4 centímetros de la sínfisis pubiana por encima, y vamos a obtener una imagen transversal de la vejiga, y luego nos ponemos en longitudinal. Hacemos bien un paneo de derecha a izquierda, ¿sí? Buscando, o descartando, mejor dicho, que no haya líquido en el Douglas o en el recto vesical. Bueno, este es un cuadro más que nada donde se compara la ecografía con la tomografía y lo que se realizaba antes, que era el lavado peritoneal diagnóstico. Lo que vemos, que está publicado en todos lados, es que tenemos que la ecografía es de rápida realización, y más que nada si tenemos un operador que está entrenado en realizar la ecografía, hay una rapidez en la interpretación, uno está ahí con el paciente, al lado del paciente, viendo una imagen en tiempo real, ¿sí? Y uno puede tomar conducta de acuerdo a lo que ve. Puede haber una integración con la resucitación, ¿sí? No se olviden que el FAST forma parte de lo que es digamos, el ABC del paciente traumatizado.
Una de las ventajas también es que no requiere que el paciente sea trasladado. Esto es un punto a favor más que nada de los pacientes que están inestables hemodinámicamente y que no los podemos mover para nada del shock. En cuanto a la sensibilidad y especificidad, comparado con la tomografía, bueno, por supuesto va a ser un poco menos sensible y específico, pero como digo yo siempre, hay que creer en las imágenes que estamos viendo y en el contexto del paciente que estamos teniendo, ¿no? También en cuanto a la localización de la lesión, puede ser moderada, y en cambio la tomografía ya es un poco más específica, ¿no? Porque es una imagen real y más sensible que la ecografía. Cuando ya hablamos de lo que es el retroperitoneo, ya ahí estamos en desventaja, porque los haces del ultrasonido no llegan hacia el retroperitoneo, excepto, bueno, el riñón, que lo podemos ver desde un corte coronal, pero, por ejemplo, ya si tenemos hematomas retroperitoneales lateroaórticos o alrededor de la vena cava, eso ya no lo podemos ver. Por eso cuando tenemos una sospecha de hematoma retroperitoneal o trauma retroperitoneal, la indicación o el gol estándar en este caso es la tomografía de abdomen. Como dijimos anteriormente, es muy precisa para descartar o diagnosticar, mejor dicho, patologías del pericardio y de la pleura, y más aún si utilizamos transductores planares de alta frecuencia. Lo mismo en pacientes embarazadas, ¿no? Que es indicación, ya que no se puede realizar irradiación. Es un método que se puede repetir las veces que ustedes quieran, incluso lo podemos utilizar para guiar la reanimación de estos pacientes con trauma grave. Hay, como dije, podemos hacer una rápida interpretación, y bueno, hay diferentes protocolos que también los podemos utilizar cuando hablamos de pacientes en trauma o en shock, que se usa mucho la ultrasonografía y todo lo que es la respuesta a volumen de líquidos. En cuanto al personal, esto depende mucho de la curva de aprendizaje, ¿no? Si ustedes empiezan a practicar y empiezan a observar imágenes, la verdad que podemos llegar a tener buenas imágenes y tener buenas interpretaciones, no siempre en comparación con la tomografía. La aceptación del paciente obviamente es muy aceptada, no tiene grandes contraindicaciones, y el costo obviamente comparado con la tomografía es mucho más bajo, ¿no? En cuanto a la comparación de sensibilidad y especificidad para lo que es el diagnóstico de líquido, siempre hablando de trauma, tenemos que, por ejemplo, en el FAST, la sensibilidad para la visualización de líquido puede llegar al 100%. ¿Sí? Si ven, es similar a lo que vemos con una tomografía. La especificidad, lo que es, en realidad se refiere al diagnóstico de una lesión específica. Ya estamos un poco más bajos, ¿sí? Vamos a ver más adelante imágenes que, por ejemplo, todo lo que es contusiones hepáticas, se ven mucho mejor con una tomografía, pero podemos verlas si tenemos una buena ventana e insistimos un poco, podemos llegar a ver también lesiones hepáticas, por eso baja un poco la especificidad en cuanto a lesiones. La indicación, como dijimos anteriormente, siempre forma parte de lo que es el triage quirúrgico, y más que nada en pacientes que están inestables hemodinámicamente. Contraindicaciones no tiene, excepto lo que es trauma penetrante, ¿no? Que todos estamos de acuerdo en que lo que es un trauma penetrante va directamente a la parotomía exploradora, sin necesidad de tener que hacer un FAST. No tiene complicaciones, cosa que sí tiene la tomografía, en el caso que requiera de contraste, puede ser un paciente alérgico al contraste. Las limitaciones para realizar la ecografía son las limitaciones para cualquier estudio ultrasonográfico, desde la obesidad, el enfisema, artefactos que también puede haber, vísceras huecas, el retroperitoneo. Recuerden que, como digo yo siempre, los ojos del retroperitoneo en el caso del trauma es la tomografía, y también si queremos ver lesiones específicas de órganos, bueno, ahí sí nos gana un poco más la tomografía. Y en cuanto a las ventajas, recuerden siempre la rapidez, que se puede repetir las veces que sea necesario, la portabilidad, se hace al lado de la cama del paciente, y también me ayuda a mí a decidir un poco lo que es la reanimación del paciente, ¿no? Forma parte de lo que es la atención inicial del paciente politraumatizado.
Entonces, como conclusión de todo esto, hablamos que la sensibilidad para el FAS, para líquidos, ronda entre el 80 y el 85%. En lesión de órganos, dependiendo del órgano que estemos visualizando, podemos ir entre un 40 y un 92. En vísceras huecas puede llegar hasta un 80%. En lesión abdominal hasta un 98%. Y para la parotomía terapéutica un 100%, y hematomas retroperitoneales, como venimos diciendo hasta ahora, baja hasta un 50%. Entonces, cuando hablamos de tomografía, se ve daños de órganos sólidos o del retroperitoneo o espacio pleural. Es un método caro que toma mucho tiempo, también depende de la disponibilidad del tomógrafo, del técnico que hace la tomografía. Se necesita un paciente cooperativo. Tiene una especificidad, por supuesto, del 99% y una sensibilidad que puede llegar al 97%. Si se lee por los no radiólogos, la sensibilidad cae alrededor de un 50%, ¿no? Entre un 40 y un 74%. Requiere que el paciente reciba agentes de contraste. En el caso de traumas de alto impacto, por ejemplo en tórax y abdomen, necesitamos hacer contraste endovenoso, eso ya sería una complicación. Y se transporta desde el área protegida, que sería en nuestro caso el shock room de reanimación, hacia una sala de radiología de no reanimación. Entonces, no debe efectuarse en pacientes con inestabilidad hemodinámica. ¿Sí? Eso está contraindicado. Bueno, limitaciones, entonces, de lo que es el ECOFAST o FAST extendido. Patologías que pueden simular líquido libre y que en realidad no lo son. Puede ser un intestino lleno de fluidos. Recuerden que son pacientes que llegan en las peores condiciones, no son pacientes ayunados, que vienen tranquilos, sino todo lo contrario, pacientes con trauma grave, que incluso pueden estar en coma, con sangre, lesiones por todos lados, estómago lleno de líquidos. También ascitis nos puede hacer simular líquido libre, la grasa parirrenal, por eso hay que estar muy atento en lo que uno está visualizando. Dificultad para obtener una adecuada examinación, también volvemos a lo mismo, las limitaciones de la ecografía, un paciente obeso que tenga enfisema subcutáneo, abrasiones, laceraciones, quemaduras, también, eso puede dificultar la realización de un FAST extendido. La sombra acústica de las costillas, como dije anteriormente, lamentablemente todo lo que es la visualización del tórax se hace un poco más dificultoso. Lo mismo si queremos ver aorta torácica, ahí sí estamos condicionados a pedir una tomografía de tórax con contraste. Entonces, ya metiéndonos más en lo que son las áreas o las regiones que debemos, o las ventanas que tenemos que utilizar para realizar el FAST extendido, dijimos que la primera ventana es la ventana pericárdica, así que nos vamos a ubicar en una zona con la región subxifoidea, con el transductor orientado hacia el hombro izquierdo del paciente, para tratar de visualizar las 4 cámaras cardíacas. Entonces, ahí no sé si ven bien el video, se ve un corazón, ¿sí? Con las 4 cámaras cardíacas, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda, y lo que nosotros vamos a descartar en este paciente, supongamos que es un paciente que tiene un trauma, es que no tenga líquido pericárdico, o sea, derrame pericárdico, o que no esté taponado. ¿Sí? En este caso es un paciente que no tiene líquido. ¿Sí? Y acá vemos el lóbulo hepático izquierdo. Algo importante a la hora de realizar esta ventana es no confundir el líquido pericárdico o derrame pericárdico con lo que es la grasa pericárdica, ¿sí? La grasa pericárdica es una imagen un poco más ecogénica, ¿sí? Y que está presente, que disminuye, o sea, que desaparece en lo que sería la diástole, mientras que el derrame pericárdico siempre está presente en sístole y en diástole. Esa es una diferencia. Acá vemos otra imagen, ¿sí? De una ventana subxifoidea. Acá tenemos un transductor, un sectorial, en donde se ve bien, ¿no? Lo ven bien ahí, el líquido que rodea las 4 cámaras
cardíacas. Entonces, cuando evaluamos un derrame pericárdico, vamos a ver un espacio anecogénico en sístole y en diástole, que como dije recién hay que diferenciarlo de la pleura y la grasa. Y hay una clasificación para lo que es el derrame pericárdico. Hablamos de un derrame pericárdico leve, cuando mide menos de 10 milímetros, moderado, cuando esa medición va de 10 a 20, y grave, cuando ya mide más de 20 milímetros. Después hablamos ya, es otro tema aparte de lo que es el taponamiento hemodinámico, en donde ya el paciente hay desplazamiento del septum, vemos colapso de las cavidades derechas y una vena cava inferior ya más dilatada y que no tiene colapso. Ya ahí podemos decir que estamos ante la presencia de un taponamiento hemodinámico. Ahora vamos al cuadrante superior derecho, en donde lo que vamos a ver es el espacio de Morrison, ¿sí? Que es un espacio virtual en donde en el trauma, cuando hay líquido intraabdominal, puede aparecer una imagen anecogénica, ¿sí? Entre lo que es el lóbulo hepático derecho y el riñón derecho o el polo superior del riñón derecho. Se considera que es la vista más fácil y más rápido acceso, porque es un espacio, el espacio es el compartimiento más posterior en el abdomen, ¿sí? Es el lugar donde más rápidamente se va a coleccionar el líquido. Acá vemos un corte tomográfico, ¿sí? En donde vemos el líquido en el espacio de Morrison, y acá también en un corte anatómico, que sería la vista que nosotros obtenemos desde un corte coronal mediante la ultrasonografía. Vamos a ver este espacio que acá en esta foto la vemos como rojo, lo vamos a ver como un espacio anecogénico. Acá tenemos una imagen, ¿sí? Que vemos lóbulo hepático derecho, riñón derecho, en donde no vemos que haya líquido, ¿sí? En el espacio de Morrison. Como dije antes, uno se pone en una posición coronal y va apañando, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo buscando el líquido. Entonces, en cuanto a las localizaciones de líquidos abdominales en pacientes con lesiones intraabdominales, vemos que el espacio de Morrison tenemos una sensibilidad del 97%, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser el espacio donde primero se va a localizar el líquido, por una posición anatómica, que es lo que vemos acá, ¿no? Vemos que primero el líquido se va a acumular en lo que es el espacio hepatorrenal, y luego va a empezar a haber líquido a nivel del Douglas o el recto vesical. Esta es una imagen en donde vemos, esto creo que es un vaso, riñón izquierdo, y vemos acá que hay líquido, ¿sí? En el espacio espleno-renal. Acá lo mismo, ¿sí? Esto es un video en donde vemos el hígado, riñón derecho, y vemos que este espacio anecogénico, o libre de ecos, no está en lo que sería, en lo que uno supone que es bien el espacio de Morrison, ¿sí? Sino que por ahí puede aparecer más en lo que es el polo inferior del riñón, ¿sí? Por eso insisto en que cuando uno hace la ecografía, o la ventana en el espacio de Morrison, tiene que ir buscando, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, ir mirando bien todo lo que es el riñón y el espacio de Morrison. Y no quedarnos solo con la primera vista o la primera imagen que obtenemos. Esto es lo mismo, vean que es un hígado, lóbulo hepático derecho, con el riñón derecho. Ven cómo uno va buscando, ¿no? Si hay líquido o no en este paciente. Vean arriba, acá no sé si lo ven bien, la hora en la que se está haciendo esta ecografía. Y unas horas después, este mismo paciente, tenemos que aparece líquido libre, ¿sí? En un espacio que horas previas no lo tenía, con la evolución aparece el líquido libre. O sea que esto, volvemos a lo que veníamos diciendo desde un principio,
es algo dinámico y forma parte de lo que es la evaluación del paciente politraumatizado. Bueno, una vez que estamos en la ventana, en el espacio de Morrison, ascendemos y nos extendemos, por eso hablamos de FAS extendido, a lo que es el tórax, ¿no? Para ver los fondos de saco pleurales, en este caso el derecho, y si estamos en el espacio esplenorenal, el izquierdo. ¿En búsqueda de qué? De derrame pleural, perdón, que puede ser hemotórax, o incluso podemos ver contusiones pulmonares, ¿no? En el caso que se trate de un trauma de tórax. Por ejemplo, en esta imagen, lo que vemos es lo que es el hígado, ¿sí? Esta imagen o esta línea bien hiperecogénica que ven acá es el diafragma, y por encima del diafragma vemos una imagen que está libre de ecos que podría corresponder a un derrame pleural, ¿no? Que en el caso de un trauma podría llegar a ser un hemotórax tranquilamente. Lo mismo acá, esta imagen es otro paciente, en donde, como ven, acá tenemos hígado, no sé si se llega a ver bien, ahí vemos el diafragma, ¿sí? Pasa muy rápido la imagen, a ver si lo puedo ir más lento. Ven ahí diafragma, y seguimos ascendiendo en búsqueda del espacio pleural, y vemos ya una imagen que no es tan anecogénica, ¿sí? Tiene septos, es bastante irregular, ¿sí? Esto puede hablar de un hemotórax evolucionado, ¿sí? O un derrame pleural complicado. Todo depende del contexto del paciente que tengamos enfrente. En cuanto a lo que son las lesiones intrahepáticas, lo que vemos acá, por ejemplo, en un corte tomográfico, vemos una lesión intrahepática que, si la traspolamos a una imagen ultrasonográfica, la vamos a ver como una imagen más ecogénica y mal delimitada. O sea, ven la diferencia, ¿no? Que, por ejemplo, en lo que son algunas estructuras, tenemos mayor sensibilidad con la tomografía, pero eso no quiere decir que no veamos nada con la ultrasonografía. Acá tenemos otra lesión intrahepática, ¿sí? Que acá la marca bien la flecha, que cuando hacemos la ecografía también la vemos como una imagen más ecogénica con respecto al parénquima que la rodea, también que está delimitada en la región periportal. Otro tipo de lesión, acá por ejemplo en la imagen tomográfica vemos bien un hematoma hepático, que si lo traspolamos a una imagen ultrasonográfica también lo podemos ver como una imagen más hipocogénica, que esto corresponde a un hematoma hepático, ¿sí? Lo que quiero decir con esto es que, por supuesto, la tomografía para ver lesiones de ciertos órganos es más sensible, pero también podemos tener un cierto acercamiento con la ultrasonografía. Esta es una imagen de un cuadrante superior derecho por lesión esplénica, ¿sí? Y vemos acá que también tenemos una imagen anecogénica que corresponde a líquido, ¿sí? A líquido libre intraabdominal. También acá una imagen de una laceración renal derecha, acá lo vemos bien en la tomografía, ¿sí? Y en este paciente un hematoma o una laceración renal se vería como una imagen más hipocogénica, ¿sí? Que hace que el riñón sea más irregular y que se pierda todo lo que es la ecoestructura o la relación córtico-medular, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, si estamos haciendo un FAST y vemos esta imagen, ya podemos sospechar que algo le está pasando a este riñón, o que por lo menos hay una laceración o un hematoma renal. Algo también, y es de buena práctica realizarlo cuando estamos haciendo un FAST extendido, es visualizar la vena cava. Más que nada para ver el estado de la volemia de ese paciente. Entonces, recuerden esto, que cuando tenemos un diámetro de una vena cava inferior menor a 9, ya estamos hablando de un paciente hipovolémico, ¿sí? Y más si es un paciente con un trauma grave, la causa principal de shock en este paciente va a ser la hipovolemia.
Bueno, ahora vamos al cuadrante superior izquierdo, ¿sí? Que recuerden que la posición es más hacia arriba y posterior. Acá vemos una imagen normal de un vaso, en donde siempre tenemos que tratar de visualizar la cápsula esplénica para descartar que no haya hematomas, laceraciones, ¿sí? O que incluso no haya líquido periesplénico, ¿sí? No solamente en el espacio espleno-renal, sino también entre lo que sería diafragma y vaso. Y acá vemos la misma imagen, ¿no? Un vaso con un riñón izquierdo. Y el espacio espleno-renal que está normal, libre de líquido. Acá ya en esta imagen vemos que aparece un espacio anecogénico, ¿sí? Que es bien característico del líquido a nivel espleno-renal. Lo mismo que en esta imagen. Acá también vemos un vaso, como les dije recién, siempre tratemos de buscar lo que es la cápsula esplénica para descartar que no haya un hematoma, ¿sí? Como puede ser en el caso de este paciente, que vemos acá una imagen un poco más hipocogénica, heterogénea, así que puede corresponder a un hematoma esplénico. Lo mismo esta imagen, ¿sí? Este es un paciente que tuvimos en el hospital, en donde al realizarle el FAS extendido, rápidamente visualizamos que había un hematoma subcapsular esplénico. Y acá lo vemos en tiempo real, ¿no? Ven cómo se ve una imagen más hipocogénica, heterogénea, ¿sí? Que está bien por debajo de lo que es la cápsula esplénica. Esa imagen es compatible con un hematoma subcapsular. Esta es una imagen de una laceración esplénica, en donde más que nada vamos a ver múltiples imágenes o lesiones heterogéneas. Esta es la imagen tomográfica y esta es la imagen que vamos a ver o que podemos observar cuando realizamos una ecografía, ¿no? Vamos a ver entonces una lesión hiperecogénica heterogénea que puede corresponder con una laceración del vaso. Y esta imagen que vemos acá, ya pasando un poco más para abajo, lo que es el riñón izquierdo, vemos una imagen también de borde irregular, heterogénea, que puede corresponder con un hematoma renal, por ejemplo. Y acá tenemos el video. ¿No? Ven que no se puede visualizar, no hay diferenciación entre lo que es la corteza con la médula del riñón, ¿sí? Es todo muy heterogéneo. Y cuando vamos a la tomografía, vemos un hematoma subcapsular renal. Bueno, ya llegando a lo que es la última o la anteúltima ventana, mejor dicho, es el área pélvica, ¿sí? Vamos a tratar de visualizar el espacio de Douglas en la mujer y el recto vesical en el hombre. Vamos a tratar de tener una imagen, por encima del pubis, ¿sí? Una imagen primero transversal y después nos ponemos en longitudinal. Vamos a ver esta estructura que es la vejiga, que bueno, en este caso nos produce refuerzo posterior, con líquido libre, ¿sí? Que es esta imagen que se observa acá. Y acá abajo, en este caso es una mujer, es el útero. Acá entonces lo que vemos es una vejiga, ¿sí? Que está llena de líquido, con mucho refuerzo posterior. En este caso lo que podemos hacer es bajar un poco la ganancia distal para poder ver todas las estructuras que están por debajo de la vejiga. Y acá abajo vemos la misma estructura, pero con un corte longitudinal, en donde vemos la vejiga y un útero, ¿no? Que está acá por encima de la vejiga, ¿no? En anteversoflexión.
Esta es una imagen también, en donde vemos que hay líquido en el espacio de Douglas, en una cantidad moderada. No sé si se ve la flecha, esto que se ve acá. También esta es otra foto donde tenemos un paciente con una vejiga, acá en este caso se ve el balón de la sonda vesical, el útero, y lo que está en el espacio, o sea, retrouterino, o Douglas, es el líquido libre que tiene esta paciente. Esta también es una imagen de una paciente en donde se ve el útero con líquido libre en moderada y abundante cantidad. Y ahí el operador se va hacia el espacio de Morrison, ¿sí? Y vemos también que hay líquido en el espacio de Morrison. Voy a poner la imagen para que la vean bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, Nati. Bueno, cualquier cosa me frenan y van preguntando. Y ahí se ve bien el líquido en el espacio de Morrison. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con la cantidad de líquido que vamos a ver en este FAST extendido? Si vemos líquido en la pelvis, hablamos de un mínimo de 100 mililitros de sangre, ¿sí? O líquido libre. Cuando ya tenemos líquido en el espacio de Morrison, uno puede estimar que hay una pérdida de 600 mililitros, y tengan en cuenta algo que no les dije anteriormente, que el líquido en el Morrison podemos aumentar la sensibilidad poniendo al paciente en posición de Trendelenburg, ¿sí? Por ejemplo, si no vemos bien ese líquido libre en el espacio de Morrison, podemos levantarle las piernas al paciente y volver a hacer la ecografía, ¿sí? Para sensibilizar esa zona. Entonces, si tenemos FAST positivo en 3 sectores, por ejemplo, hablamos de líquido en el Morrison, en el espleno renal y en Douglas, por ejemplo, en el caso de ser una mujer, uno ya puede estimar que la pérdida de líquido es de 1 litro, ¿sí? De 1000 mililitros. Y ahora hablamos de lo que es el score de One, ¿sí? Que es un score que se utiliza en lo que es el FAST extendido. Tiene en cuenta todas las ventanas o todos los espacios que veníamos hablando hasta recién, el espacio de Morrison, el espleno renal, el Douglas, las goteras parietocólicas en este caso, y las asas intestinales en lo que son los 4 cuadrantes abdominales. Tiene en cuenta la cantidad de líquido, ¿sí? Si está ausente, si es mínimo o si es mayor a 2 milímetros, y se le otorga un puntaje, que va de 0, 1 y 2. Entonces uno hace un FAST y va como contando todo el líquido que fue visualizando o no en todas las ventanas que estamos haciendo. Entonces, si teniendo en cuenta este score de One nos da mayor o igual a 3 puntos, tenemos un 96% de sensibilidad para que ese paciente vaya directamente al quirófano, ¿sí? Sin la necesidad de realizar una tomografía, y más aún si el paciente está inestable hemodinámicamente. ¿Cuáles son entonces, repasando las limitaciones del método, siempre hablando del FAST extendido? El operador, que corresponde a un 30%, a la falta de entrenamiento. Por eso siempre que puedan, agarren el ecógrafo y practiquen y traten de visualizar todas estas ventanas que estuvimos viendo hasta recién. Y lo que corresponde al paciente es el 70% restante, y ahí entra en juego la obesidad, el enfisema, el exceso de aire, y todas las otras opciones que dijimos, ¿no? Que sea un paciente quemado, que tenga laceraciones o lesiones abrasivas y demás. Bueno, esto es un algoritmo que ya todos lo conocemos, en donde cuando tenemos un paciente con un trauma, lo dividimos, ¿no? Lo dividimos en 2 grupos: pacientes inestables hemodinámicamente y pacientes estables hemodinámicamente, ¿sí? Tanto en los estables como en los inestables, la ecografía forma parte de lo que es la atención inicial del paciente politraumatizado. Y bueno, y siguiendo un algoritmo, que es un poco lo que hacemos nosotros en nuestro servicio,
a todo paciente traumatizado se le hace un FAST extendido. En el caso de que el FAST sea positivo y el paciente está estable, bueno, uno puede pedir una tomografía buscando otro tipo de lesiones, ¿no? Por ejemplo, acuérdense que desde la ultrasonografía no tenemos acceso a lo que son los grandes vasos intratorácicos, ¿no? Entonces ya cuando hablamos de un trauma de tórax de alto impacto, ya ahí estamos obligados a pedir una angiotomografía de tórax. Lo mismo si el FAST es positivo y el paciente está inestable hemodinámicamente, ya es una indicación de que ese paciente vaya a quirófano a una laparotomía exploradora. Si ese ultrasonido nos da dudoso y el paciente está estable, uno puede optar por la tomografía. Si está inestable, también lo mismo, ese paciente va a quirófano, no va al tomógrafo. Y si nuestro ultrasonido o nuestro FAST extendido es negativo, debemos repetir ese FAST a las 6 u 8 horas, dependiendo el algoritmo que ustedes sigan en su lugar de trabajo, para quedarnos seguros 100% de que ese FAST fue negativo. ¿Sí? Entonces, paciente inestable, FAST negativo, se repite o se hace otra prueba. ¿Sí? Bueno, en este caso, antes se hacía la laparotomía, perdón, el lavado peritoneal diagnóstico, o bien, en nuestro caso, ahora va a quirófano. Un paciente que está inestable, por supuesto que no lo tenemos que llevar al tomógrafo. ¿Sí? Ese paciente, si nuestro FAST fue positivo, tiene que ir a quirófano. ¿Qué pasa con los FAST negativos? Bueno, hubo un grupo de médicos, Kawaguchi y Tilling, que escribieron la detección de hemoperitoneo con volúmenes de hasta 250 mililitros, evaluados por FAST, y con una mejor sensibilidad con la posición de Trendelenburg, que es lo que dijimos recién, que podemos sensibilizar la observación o la visualización del líquido en el espacio de Morrison con el Trendelenburg. Entonces, el examen FAST no sería demostrar líquido libre la primera vez, por lo tanto, tenemos que volver a repetirlo a las 6 u 8 horas en el caso de que nuestro FAST extendido haya sido negativo. Vamos a los vértices pulmonares, que algo importante también a tener en cuenta es si el paciente está consciente y es colaborador, podemos y se puede sentar, lo ideal es que esté sentado, entonces ya vemos bien los vértices pulmonares y podemos descartar neumotórax. En el caso que por cualquier motivo el paciente requiera estar en decúbito dorsal obligado, porque sospechemos alguna lesión raquimedular o porque está con una tabla espinal y no podemos movilizarlo, es nuestra obligación visualizar todo el hemitórax, tanto derecho como izquierdo, en búsqueda de neumotórax. Esta es la imagen de una radiografía de tórax, en donde vemos acá bien la imagen de un neumotórax, ¿sí? Pero que nosotros podemos visualizarlo rápidamente con el ecógrafo, haciendo nuestro FAST extendido. Entonces, vamos a verlo en traumatismo torácico, también puede ser como consecuencia o complicación de un barotrauma en pacientes que están con ventilación mecánica, con altas presiones, o también en forma iatrogénica tras la realización de un acceso venoso central, ya sea yugular anterior o subclavia. ¿Cuáles son los signos que vamos a buscar para hacer diagnóstico de nuestro neumotórax? Ausencia de deslizamiento pleural o sliding, que es el movimiento de ambas hojas pleurales, tanto parietal como visceral, presencia de líneas A, ¿sí? Por más que tengamos un neumotórax, la línea A va a estar presente porque es la pleura que se sigue reverberando. Acá vemos una imagen, ¿sí? Tenemos un modo B, en donde le ponemos el caliper para obtener una imagen en movimiento, que ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Y como le dije anteriormente, se puede hacer la visualización de la pleura con un transductor planar, que sería lo ideal, porque es un transductor de alta frecuencia, vamos a tener una mejor visualización, pero si no también lo podemos ver con un transductor convexo, ¿sí? Ponemos zoom, ponemos el foco a nivel de la pleura y también podemos ver
la pleura de nuestro paciente. Y ahora yo les hago una pregunta. Acá tenemos un paciente, ¿no?, en donde le estamos visualizando las dos pleuras, ¿no?, la derecha y la izquierda. Tenemos acá un modo B, le aplicamos el modo M, ¿sí?, para ver esta imagen, ¿sí?, que creo que ya la vieron cuando vieron pulmón, que es el signo de la estratosfera o código de barra que aparece cuando el paciente tiene un neumotórax, ¿sí? Cuando desaparece el sliding pulmonar, aparece la imagen típica de un código de barra. Entonces yo les pregunto, ¿cuáles les parece a ustedes que de estas dos pleuras tiene el neumotórax? La izquierda. La izquierda. La izquierda nuestra, ¿no? Perfecto. Sí. Ya ven bien la diferencia en modo M, ¿sí? Acá tenemos todo un código de barra, y acá tenemos la imagen de lo que es la arena y el mar. Acá lo vemos en un video. Acá vemos muy bien cómo el sliding pleural está presente, ¿sí?, que también es el famoso caminito de hormigas, que lo pueden ver. Y ven cómo la pleura se reverbera, que son las líneas A. Y acá en esta otra vemos que la pleura está fija, ¿sí?, no se mueve, no tiene sliding, pero las líneas A siguen estando presentes porque la pleura se sigue reverberando. Ahora un pequeño caso clínico, un paciente de 40 años, masculino, que ingresa por caída de caballo de más de 1,5 metros de altura, estable hemodinámicamente, con dolor costal derecho, y se le realiza esta placa de tórax. Y quiero que alguien me diga qué es lo que ven en esta placa. O si ven algo, ¿no? Yo le veo varias fracturas costales derechas. Perfecto. ¿Alguien más que quiere opinar? En el lado izquierdo también pareciera que hay fracturas. Sí, yo en realidad le veo acá esta Creo que no hay trauma. Como borrado del seno costofrénico también, derecho, leve borramiento. Bien, entonces a este paciente le hacemos una ecografía, ¿no? Y nos vamos, ¿esto qué les parece que es? Hígado, ¿no? Nos extendemos hacia el fondo del saco pleural derecho y vemos esta imagen. ¿Qué les parece? Después de todo lo que estuvimos charlando hasta recién. Un hemotórax. Un hemotórax probablemente. Hemotórax. Sí. ¿Sí? Y acá vemos también unas, ¿te ve ahí la Bien. manito? Unas Ajá. imágenes bien hiperecogénicas, ¿no? Sí. Sí. Se podrían corresponder con una imagen de consolidación, que en contexto del paciente con trauma, uno podría sospechar que es una contusión pulmonar. ¿Sí? Bien, y acá otro video, en donde vemos bien el sliding pleural, ¿sí?, con un transductor planar. Y acá en este, con un transductor convexo, vemos que la pleura está fija, ¿sí? Se ve el movimiento respiratorio del paciente, el movimiento del tórax, pero la pleura está fija, no se mueve. Y ven cómo sigue reverberando, ¿sí? O sea que las líneas A siguen estando presentes, más allá de que este paciente tenga o no un neumotórax. Entonces, como conclusiones, ya no es más FAST, sino que es EFAST o FAST extendido al tórax. Hay que empezar en epigastrio viendo el corazón, recuerden esto, ¿por qué? Porque tenemos que descartar que nuestro paciente no tenga un taponamiento cardíaco, que es la lesión que podría poner en riesgo la vida de nuestro paciente. Luego siempre al Morrison, ¿por qué? Porque todas las lesiones vuelcan la sangre ahí. Recuerden también la sensibilización de la prueba, de la visualización del líquido en el Morrison con el Trendelenburg. Y el 29% de las lesiones parenquimatosas no vuelcan sangre al peritoneo, por lo tanto hay que observar ese paciente y repetir el FAST a las 6 u 8 horas del trauma. Y también recuerden el score de One con los puntajes de 0, 1 y 2, de acuerdo a las ventanas que estamos viendo, y que si es mayor o igual a 3,
el paciente tiene que ir a quirófano o a una laparotomía exploradora. ¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta acá?